Hola, bienvenidos. En este video vamos a compartir estrategias para poder resolver problemas sobre estadística. Como nos dice acá, vamos a leer gráficos estadísticos, tablas de frecuencias y medidas de tendencia central en diversas situaciones. Está dirigido a estudiantes de segundo grado de secundaria. La situación que nos están planteando es la siguiente. Nos dice situación 1, página 21. El histograma nos muestra las edades de novios y novias que contrajeron matrimonio en la municipalidad de un distrito. Según el gráfico, ¿cuál de las afirmaciones es incorrecta? Veamos el gráfico. Ustedes pueden ver ahí, nos están presentando un histograma. Por aquí, por el eje X, ustedes pueden ver las edades, que dice años, las edades, y por aquí la cantidad de personas. Y el título de nuestro gráfico es edades de novios y novias. Ya está, ese es el gráfico que nos lo presentan. Ahora, nos están dando afirmaciones, nos están dando 4 afirmaciones. La afirmación A nos dice, más de la mitad de personas que contrajeron matrimonio tienen más de 24 años y menos de 36. Podemos quizás resolverlo viendo el gráfico. ¿Sí? Podría ser. Luego nos dice, 55 personas que contrajeron matrimonio tienen la mayor edad registrada. Bien, también podemos observar el gráfico y tener respuesta, ¿no? La afirmación C nos dice, menos del 10% de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 16 años y menos de 20 años. Nos habla ya de porcentaje y acá no tenemos en porcentaje. Entonces, la D nos dice, el histograma registra edades de 172 personas que contrajeron matrimonio en un distrito. Bueno, esto sí creo que también a partir del gráfico nomás pueden ustedes ir sumando y corroborar si esta afirmación D es correcta o incorrecta. Entonces, organicémonos para dar solución a este problema. Yo les sugiero que organicemos una tabla de frecuencias, ¿no? A ver, veamos. Entonces, nos dice que vamos a elaborar una tabla con los datos del gráfico, ¿correcto? Ya. Y vamos a poner primero, acá en la tabla, aquí pueden observar ustedes la tabla, la clase, que son las edades, y acá están los intervalos. Fíjese usted, de 16 a 20, ahí estamos, de 20 a 24, el segundo intervalo, 24 a 28, tercer intervalo, 28 a 32, 28 a 32, cuarto intervalo, 32 a 36, el quinto intervalo, 36 a 40, sexto, y por último de 40 a 44. Ya está. Ahora lo que hemos hecho es colocar el número de personas, y el número de personas en el mismo gráfico nos lo está indicando, y lo que hemos hecho es trasladar. Fíjese acá, 10, 10, primer intervalo, 15, 15, 25, luego tenemos 55, 29, 16 y 22. La sumatoria de todos ellos es 172 personas. Con esto ya podríamos estar respondiendo la afirmación D, ¿no es cierto? Porque ahí nos daban una pregunta como esta. Ahora, ¿qué más? Lo que nosotros tenemos que hacer es hallar aquí la frecuencia relativa, ¿ya? Porque nos estaban hablando del porcentaje, y para encontrar el porcentaje primero tengo que tener la frecuencia relativa. ¿Y cómo se halla la frecuencia relativa? Recuerden, la frecuencia relativa lo vamos a hallar dividiendo, por ejemplo, estas 10 personas, ¿no? Dividida entre 172. Luego será 15 entre 172
25 entre 172 y así cada uno de ellos vas a ir dividiendo entre el total. Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Calculo así la frecuencia relativa y la registro en una tabla. Entonces, miren, la primera frecuencia relativa, les había dicho, es 10 entre 172. Acá lo he colocado, 10 entre 172. Al dividir ello, tenemos 0,06, ¿correcto? Y ustedes van a seguir este proceso, van a ir dividiendo cada uno de ellos para encontrar la frecuencia relativa. Un ejemplo más. Aquí tenemos la frecuencia relativa del intervalo 7. O sea, estamos hablando aquí de este espacio. Aquí tenemos 22 personas dividida entre 172, que es 0,13. Como tú vas a realizar todo ese proceso, vas a verificar. Entonces, una vez que ya tienes la frecuencia relativa, lo colocas en la tabla, vas a ir colocando cada uno de ellos y recuerda algo muy importante, la suma de los decimales que tú encuentras en la frecuencia relativa debe ser 1. De lo contrario, tendrías que verificar tus operaciones y volver de repente a hacer una suma o reajustar los redondeos, ¿correcto? Ya. Una vez que hemos encontrado la frecuencia relativa, ahora sí nos va a permitir encontrar los porcentajes. ¿Y cómo hallaba la frecuencia relativa porcentual? Lo que se hace es coger este número decimal y multiplicarlo por 100. Entonces, cada decimal que tú tienes en la frecuencia relativa lo multiplicas por 100 y obtienes el porcentaje. Ejemplo. Aquí dice calculo así la frecuencia relativa en porcentajes y la registro en la tabla, ¿correcto? Tenemos, por ejemplo, el de aquí, que es la frecuencia relativa número 1 por 100, que es 0,606 por 100, sería el 6%. Y eso vamos a ir colocando en nuestra tabla. El otro ejemplo vamos a hacerlo acá, de la frecuencia relativa 7, y tendríamos, ¿no? Frecuencia relativa 7 multiplicada por 100 sería 0,13%, 13%. Entonces ahora ya hemos completado nuestra tabla. Miren, ustedes van a ir completando o verificando en este caso si los decimales corresponden y la multiplicación por 100 también corresponde. Y la otra manera de verificar si tu procedimiento es correcto o no es sumar acá los porcentajes que has obtenido y debe salirnos 100%, ¿correcto? Ya está. Entonces, creo que hasta ahí ya lo tenemos organizado, la tabla, ya tenemos la frecuencia, tenemos el porcentaje y podemos responder las preguntas que nos plantean en el problema. Ahora vamos a analizar cada afirmación y vamos a determinar si es correcto o incorrecto, teniendo en cuenta la tabla de frecuencias. Como pueden observar ustedes, aquí está la tabla de frecuencias ya con los datos que nos van a ayudar a responder las alternativas que nos están planteando, ¿no? Entonces tenemos el número de personas, que es la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué nos dice la primera afirmación? Nos dice, más de la mitad de personas que contrajeron matrimonio tienen más de 24 años y menos de 36. Si nos dicen más de 24, nos vamos a colocar en este intervalo, porque aquí están las personas de 24, 25, 26 hasta 27 años. Pero hay algo más y nos dice y menos de 36. Entonces estaríamos hablando de este intervalo. Las personas que tienen menos de 36 años están en este intervalo. Por lo tanto, vamos a coger este intervalo de 24 a 28, de 28 a 32 y de 32 a 36. ¿Qué nos dice? Más de la mitad de las personas. Lo que vamos a hacer es sumar estas frecuencias absolutas. Vamos a sumar 25 más 55
más 29. Y nos va a resultar 109. Ahora les pregunto, ¿109 personas es más de la mitad del total de nuestra muestra? ¿Es más de la mitad de 172? La respuesta es correcto, ¿no? Porque aquí la mitad de 172 es 86. Y sobre eso se pone 109, que es la suma de estos tres intervalos. Por lo tanto, decimos que esa afirmación es correcta. Inciso B. 55 personas que contrajeron matrimonio tienen la mayor edad registrada. Nos dice 55 personas. ¿Cuáles son los de la edad mayor? Los que tienen mayor edad. Los que tienen mayor edad son los de 40 hasta 44, ¿correcto? Y nos dice acá, ¿hay 55 personas? Acá hay 55. No, ¿verdad? Entonces podemos decir que esta afirmación es incorrecta. Afirmación C. Menos del 10% de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 16 años y menos de 20. Más de 16, aquí está, más de 16 y menos de 20. Nos están hablando de este intervalo. Ahora nos dice que este intervalo representa menos del 10%. ¿Qué dicen ustedes? Acá nos dice 6%. ¿6% será menor a 10%? La respuesta sería correcto, ¿no? Es correcto esa afirmación. Por último nos dice, el histograma registra las edades de 172 personas que contrajeron matrimonio en ese distrito. Y la respuesta aquí ya ustedes la habían obtenido haciendo los primeros pasos, ¿no? Viendo nomás la gráfica al hacer la suma. Pero podemos corroborar aquí. Sumamos el total de personas y nos resulta 172. Por lo tanto, decimos que esta afirmación también es correcta. Ahora, ¿cuál de las respuestas tendríamos que marcar? De acuerdo a lo que nos pregunta inicialmente, podemos decir que la afirmación B es incorrecta con respecto a las otras afirmaciones que son correctas. ¿Estamos bien hasta ahí entonces? Sí, ¿no? Avancemos. Sigamos viendo la siguiente situación. La situación 4 de la página 22 nos dice: la municipalidad de Ambo, que por cierto queda en Huánuco, organiza una charla sobre el cuidado del medio ambiente, a la que asistieron estudiantes de distintas edades, según se muestra en la tabla adjunta. Tenemos edades de 11, 12, 13, 14 y 15 años, y de cada edad han ido cierta cantidad de jóvenes. Por ejemplo, han asistido 12 jóvenes de 11 años, 15 jóvenes de 12 años, 13 jóvenes de 13 años, 16 jóvenes de 14 años y 8 jóvenes de 15 años. A partir de este gráfico nos dice determinar el valor de la mediana y de la moda. Luego debemos interpretar el significado de dichos resultados. Muy bien, entonces tenemos que recordar cómo hallamos la mediana y cómo hallamos la moda. Recordemos. Nos dice acá, la mediana es el valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de un número. Y en este caso, impar, ¿no? Si fuera impar, la mediana está al centro. Luego nos dice, si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los dos datos centrales. Entonces, cuando el número de datos es par, ustedes van a coger los dos centrales, lo van a sumar, lo dividen entre 2 y eso sería la mediana, ¿correcto? ¿Y qué es la moda? Recordemos, la moda es el valor de la variable que más se repite, es decir, el valor que tiene mayor frecuencia. Les pregunto ahora, ¿ustedes a partir de esta tabla pueden determinar cuál es la moda? Creo que sí, ¿no? Y ya muchos tienen la respuesta. Pero sigamos viendo los procedimientos.
Nos dice acá, a partir de la tabla adjunta hallo la frecuencia acumulada. ¿Para qué hallaremos la frecuencia acumulada? Vamos a hallar la frecuencia acumulada porque nos va a permitir resolver este problema. Entonces, observen. Tenemos acá la frecuencia acumulada, que está representado por el f sub i, pero aquí es mayúscula. ¿Cómo hallábamos la frecuencia absoluta acumulada? Copiamos el mismo número, en este caso 12, y a este le vamos a sumar esta cifra, ¿no? Entonces sería 12 más 15 igual a 27. Ahora nos tocaría 27 más 13 igual a 40. 40 más 16 igual a 56 y 56 más 8 igual a 64. ¿Correcto? Hasta aquí hemos hallado la frecuencia acumulada. También necesitamos el total de participantes en esta encuesta que han participado en la feria de AMBO, ¿no? Entonces, para ello lo que vamos a hacer es sumar la cantidad de jóvenes de esta columna y vamos a obtener 64. Y pueden comparar este 64 que nos va a resultar lo mismo de la frecuencia absoluta de la última fila. ¿Correcto? Muy bien. Ahora seguimos. Para hallar la moda, se observa en la tabla, y que ya, por cierto, muchos de ustedes ya lo habían encontrado, la moda en este caso es 14. ¿Por qué 14? Porque la mayoría de los jóvenes que han asistido a esta feria tienen 14 años. Por lo tanto, eso vendría a ser la moda. Entonces aquí no habría que hacer otro procedimiento más que trabajar con esta tabla. Ahora, ¿qué nos falta hallar? Nos faltaría hallar la mediana, ¿verdad? Entonces tendríamos, antes vamos a interpretar la moda. ¿Qué decimos? Podemos mencionar que la mayor cantidad de jóvenes que asistieron a la charla tienen 14 años, ¿no? Es una charla vocacional, de repente es una feria de donde han ido nuestros jóvenes, pero ahí tenemos que la mayoría tienen 14 años, ¿correcto? Seguimos. Dice acá, si la cantidad total de datos es 64, es par. Ajá. Como vamos a hallar la mediana, recuerden, hay dos reglas. Cuando tú tienes tu número de datos par y cuando tienes tu número de datos impar. En este caso, 64 es par. Entonces nos dice la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Sigamos viendo. Ahora, la mitad de 64, jóvenes y señoritas, es 32, ¿correcto? Entonces dice, la posición 32 sería la mitad y la posición 33 serían los valores centrales. Quiere decir que vas a separar 31 datos hacia la izquierda y 31 hacia la derecha. 31 de la derecha más 31 datos de la izquierda serían 62, ¿correcto? Y al medio quedarían dos cifras. Y esas dos cifras nos dice que está en la posición 32 y posición 33. Cuidado con esto, estamos hablando de posición, no estamos hablando ni de la edad ni de la cantidad de jóvenes. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos? Miren, nos dice que en la posición 32 y en la posición 33 están como dato jóvenes de 13 años. Veamos por qué. También nos dice en la posición 33 jóvenes de 13 años. Fíjense acá. Si el total de datos es 64, la mitad es 32, ¿correcto? Entonces la mitad de 64 es 32. Si hacemos la suma, aquí tenemos 12 más 15, 27. 27 más este 13 es 40. Quiere decir que nuestra mediana debe estar ubicado por esta posición, porque aquí debe estar la posición del dato 32 y 33. Por eso nos dice que la edad de esos niños es 13, miren, es 13, la edad es 13. Entonces, miren, decimos que esta posición de los datos centrales de 32 y 33 están ubicados en esta frecuencia absoluta que es 40. Aquí está contenida, ¿correcto?
No podría estar acá porque acá nos dice 27, el que sigue 28, 29 y todo ello está aquí. ¿Qué más? De esto también podemos decir que en esta frecuencia absoluta acumulada se encuentran los de 13 años. Fíjese acá entonces, están los de 13 años. Por lo tanto, puedo afirmar que en la posición 32 y la posición 33 están las edades de 13 años. Quiere decir ahora que para hallar la mediana debo sumar 13 más 13 y dividirlo entre 2. Entonces tendríamos, aquí está, la mediana sería 13 más 13 dividido entre 2. Y como resultado tendríamos 26 entre 2 y esto sería igual a 13. Por lo tanto, podemos decir que la moda de esta tabla que nos han mostrado es 14 y la mediana es 13. Ahora, teniendo ya estos resultados, podemos nosotros hacer la interpretación. En este caso, por ejemplo, si sabemos que la mediana es 13, podemos decir que la edad de la mitad de los jóvenes que asistieron a la charla es mayor o igual que 13 años, porque a partir de este dato que está a la mitad de 13, están los de 14, 15 años, y eso va a representar, es más, aproximadamente el 50%. Muy bien, entonces hasta aquí les doy muchas gracias, chicos y chicas. Espero les haya ayudado este video para que ustedes puedan seguir resolviendo sus problemas. No se olviden anotar sus dudas, activar la campanita, suscribirse y darme un like.